Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, te voy a enseñar todos los libros que estoy preparando para un curso sobre cuento clásico, moderno y posmoderno. Al mismo tiempo que te los voy enseñando, te voy a hablar de algunas de las características más importantes de estos tres tipos de cuento. Si te interesa el género o quieres conocer un poquito más de ello, quédate conmigo unos minutos. Y bueno, pues comenzando con cuento clásico, solamente una breve aclaración. Aquí tengo más videos en mi canal sobre cuento clásico, moderno y posmoderno. No me voy a detener tanto en ello, solamente en algunas de las características más importantes. Yo estoy tomando mis reflexiones a partir del escritor y ensayista Ricardo Piglia y del académico Lauro Zavala, quienes consideran que el cuento clásico, Ricardo Piglia, tiene dos historias. Una que transcurre, digamos, por la superficie y una que se cuenta como en secreto y que emerge siempre hasta el final. Es decir, el cuento clásico va a ser sorpresivo. Lauro Zavala, por su parte, nos ofrece, digamos, como una especie de diagrama, una figura, y nos dice que el cuento clásico va a ser un círculo que va a ser secuencial, cronológico y realista, entre varias otras categorías. Entonces, les voy a empezar a enseñar estas bellezas que tengo acá. El primero son los cuentos completos de Edgar Allan Poe. En esta edición de colofón y páginas de espuma, que tiene prólogo de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, es una traducción de Julio Cortázar y es la edición de Fernando Iwasaki y Jorge Volpi. Cada uno de los textos de Poe viene presentado por un autor o autora hispanoamericano. Entonces, de verdad es una belleza el libro. Cosas importantes respecto al cuento clásico y respecto a Edgar Allan Poe es que él define en un artículo, haciendo la crítica de los cuentos de Nathaniel Hawthorne, define un poco la característica principal del cuento, que es su extensión. Entonces él le llama la unidad de impresión y nos dice que un buen cuento, para ser un buen cuento, debe de ser prácticamente leído en una sola sesión y que todos los elementos deben de guardar, digamos, como sentido o relación entre ellos para que se cree justamente esta unidad de impresión. Cosas también importantes de Edgar Allan Poe. Bueno, pues él fue el creador del cuento de misterio, del cuento de detectives, con los asesinatos de la calle Morgue, los crímenes de la calle Morgue. Entonces se los recomiendo muchísimo. Otro importantísimo, Dublineses, de James Joyce. La teoría literaria retoma muchísimo de este autor el concepto de epifanía, para significar justamente que el cuento clásico termina con una sorpresa o como una revelación. Como lo trabaja James Joyce, que lo voy a trabajar en otro video, por eso no me extenderé mucho, se refiere a ello como epifanía, es decir, como la adquisición de una verdad profunda, y en estos cuentos vamos a ver cómo sus personajes, pues al final les ocurre estas epifanías. Dublineses. Otro autor clásico del cuento clásico, Horacio Quiroga. En esta ocasión, Cuentos para leer sin compasión, una edición mexicana de Conaculta. Hay muchas ediciones. Aquí un poco lo significativo es que mete un elemento en sus cuentos, elementos sobrenaturales, y sin embargo, de todas maneras, la estructura, es decir, la manera en la que cuenta la historia, lógica, cronológica, secuencial y con final sorpresivo, no se rompe, es decir, se cumple. Entonces no importa que aparezcan elementos sobrenaturales, se puede también tener un cuento clásico de esas características. Otro de Ambrose Bierce, Cuentos de soldados y civiles, que creo que sirve mucho para ejemplificar lo que puede ser una variación, bueno, no una variación, un cuento clásico, pero en una estructura, digamos, como muy particular. El cuento, sobre todo, se llama, el que uso, se llama El puente sobre el río del Búho. Aquí está. Cuentos de soldados y civiles, que se parece un poquito, les va a dar la impresión, si vieron la película, al Sexto Sentido. Nuevamente, cuento clásico. Aquí varios ejemplos, dos autores grandes, Raymond Chandler y Dashiell Hammett, de cuento policíaco, género negro. Ellos inauguraron, digamos, como una vertiente que se llama el hard boil, pero que lo menciono porque en general todo el cuento de detectives, todo el cuento policíaco va a tener generalmente esta sorpresa final. Aquí otro autor, Henning Mankell, La pirámide,
es un autor sueco, generalmente escribe novelas, pero aquí tiene relatos y algunas novelas cortas, en donde, como les decía, pues casi siempre lo importante es la develación del misterio final. 2 libros más, una antología de relato criminal, México Noir, México Negro, está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Nitro Press. Es un muy buen ejemplo de literatura del género negro, del género policíaco, pero contemporánea. Otra también, La renovada muerte de F.G. Hagenbeck, antología del noir mexicano. Esta está publicada por Editorial Grijalbo. Tiene autores clásicos como Paco Ignacio Taibo, Elmer Mendoza, hasta más contemporáneos como Liliana Blum, Bernardo Esquinca, etc. Y el propio Hagenbeck. Entonces se las recomiendo. Entonces, bueno, pues el género policíaco, el género negro, sirve mucho porque conserva esta sorpresa hasta el final, que es particular del relato clásico. La literatura infantil, en general, aquí un gran representante, Roald Dahl, con este título que se llama Agutrot, pero que tiene muchísimos otros, Charlie y la fábrica de chocolates, Las brujas, etc. En general, la literatura infantil casi siempre va a tener su estructura clásica. Otro ejemplo, José Agustín, autor mexicano, se llama La panza del Teposteco, y lo menciono porque generalmente a José Agustín se le mete como un autor posmoderno, pero cuando escribió para un público más infantil, más adolescente, lo hizo con una estructura clásica. Es significativo esto, quizá pues la estructura clásica es la más fácil de comprender, la más fácil de transmitir. Su origen viene del cuento popular, de la fábula, pero sí tiene todo este componente todavía popular de transmitir la historia, digamos, cronológica y secuencialmente. Incluso, aunque tengamos variaciones, estas ya son viejas, pero aunque tengamos variaciones en la literatura infantil, esta que es de elegir tu propia historia, es decir, eliges un camino y te vas a otra página, digamos que remeda un poco la estructura de Rayuela, y sin embargo, de todas maneras, el relato, aunque la estructura, digamos como la forma de presentación del relato es un poco más innovadora, de todas maneras la forma de contar la historia, la manera en la que nos la van a transmitir, va a ser clásica. Entonces yo recomiendo también echarle ojo a la literatura infantil para tener ejemplos de literatura clásica. Ahorita seguimos con cuento moderno. Respecto al cuento clásico, nos dice Ricardo Piglia que aquí la historia 2 no se va a resolver. Entonces la historia 1 transcurre normalmente en la superficie, la historia 2 transcurre hacia abajo, en secreto, pero al final no va a emerger como una sorpresa, es decir, no se va a resolver esta historia 2. Es una de las características más importantes del cuento moderno. Lauro Zavala, por su parte, nos propone la figura de un árbol, un tronco en el que le salen diversas ramas. Las diversas ramas significarían las distintas posibilidades de interpretación de ese cuento. Uno de los autores, digamos, pues más importantes del género del cuento moderno es Anton Chekhov. Esta me la acabo de comprar. Es una antología, Los mejores cuentos, antología de Rolando Díez Laurini, de íconos literarios. Entonces lo que vamos a ver, no contestar la historia 2, va a dar pie a muchas maneras, digamos, ¿no? Algunas respuestas van a ser fantásticas, algunas muy cotidianas, como es el caso de Anton Chekhov. Aquí no aparece necesariamente algo sobrenatural, sí mucho de la vida cotidiana de los personajes. Es importante también Chekhov porque en sus cartas, en algunas cartas que legó, contiene también parte de lo que él pensaba que debía ser el cuento, y él expresa pues con mucha claridad que el cuento debe de ser despojado de la mayoría de sus ornamentos y quedar en sus elementos más mínimos. Siguiendo un poco con esta idea, les presento este libro. No es un cuento, se llama Fiesta, es una novela de Ernest Hemingway. Fiesta de Ernest Hemingway. Esta es una edición viejísima, seguramente la pueden conseguir más nueva, pero lo meto porque el autor Ernest Hemingway es muy importante también dentro del cuento moderno, sobre todo también dentro de la reflexión teórica. En una entrevista que le hacen para la revista de Paris Review y que está publicado en este libro, El oficio de escritor, él explica parte de su teoría cuentística y se refiere a ella como un iceberg.
es decir, como esta masa de hielo que en realidad lo que vemos, lo que sobresale por la superficie es muy poquito y la mayor parte de su estructura está bajo el agua, es decir, invisible. Entonces, en esta entrevista, Ernest Hemingway también muy claramente dice que esa es su manera de escribir cuentos, es decir, manteniendo datos importantes en la penumbra. Aprovechando que no tengo tampoco un ejemplar de Ernest Hemingway de cuentos, les quiero recomendar este espacio fabuloso porque tiene más de 20 años funcionando en la red. Se llama Ciudad Seba y está dedicada al cuento. Tiene muchísimos autores y autoras y ejemplos de ellos. Ahí vamos a poder encontrar un cuento de Ernest Hemingway que se llama Los Asesinos, The Killers, en donde justamente el meollo de la situación nunca se nos explica. Entonces, esa va a ser una de las características particulares del cuento moderno. Aquí un ejemplo japonés, Yasunari Kawabata, Historias en la palma de la mano, en donde son muy cortas, la mayoría son fragmentarias y te dejan un poco en el suspenso de no saber qué es exactamente lo que pasó. Autor también un poco de la misma corriente, J.D. Salinger, 9 cuentos, también mi edición es viejísima, esta es de Bruguera, la pueden conseguir también obviamente más nueva, quizá en otras editoriales. Y un poco como en la misma tónica, aunque mucho más presente ya en pleno siglo XX, otro autor, Raymond Carver, aquí estadounidense. Aquí les enseño una edición estadounidense, pero que compré aquí, muy barata. Entonces también se pueden conseguir aquí en inglés. Y está traducido en español por Anagrama. Aquí les enseño un volumen de cuentos, se llama Catedral. Y que es uno como de mis favoritos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? También publicado por editorial Anagrama. Recientemente publicaron un volumen, me parece que con todos sus cuentos completos, entonces ya lo pueden conseguir. Autor también, pues moderno, no podía faltar Franz Kafka, con La Metamorfosis. Varios de sus relatos tienen, digamos, este elemento muy marcado de no contarnos esta historia número 2. En el caso de La Metamorfosis, nunca se nos explica por qué Gregorio Samsa se convierte en ese insecto, ni siquiera se nos explica específicamente qué tipo de insecto es. Muy semejante a la escritura de Kafka, este otro autor fascinante que se llama Bruno Schulz. Aquí este libro se llama Madurar hacia la infancia, relatos inéditos y dibujos, publicado por Ciruela. Es un autor poco leído. Sin lograr encontrar este ejemplar, va a estar, yo creo, muy barato, porque casi nadie lo lee, pero es un escritor también muy impresionante. Muchos de sus relatos, aprovechando también, van a ser comparados o se les va a marcar un poco la influencia del surrealismo. Entonces, en el cuento moderno, estos traspases entre distintas realidades, como la realidad del sueño o la realidad alterada por un estado de ánimo o por una sustancia, van a ser muy comunes. Entonces, bueno, pues siempre es recomendable echarle un ojo al Manifiesto del Surrealismo. Aquí una antología breve de André Breton, publicada por Siglo XXI, pero aquí viene el primero, el segundo manifiesto también, un fragmento de Nadia. Entonces siempre es bueno, pues, decimos a veces muy fácilmente surrealismo y luego ya ni nos acordamos de qué estamos hablando, ¿no? Solamente pensamos que es como algo loco. Entonces siempre es bueno regresar. Ahí en este volumen están los dos manifiestos. Autor también, pues, modernista, no podía faltar. Juan Rulfo, una edición muy viejita del Llano en Llamas, una edición un poquito más contemporánea del Llano en Llamas. Pedro Páramo, pues que será también una de las novelas modernas más representativas. Por cierto, vamos a hacer una sesión de lectura de Pedro Páramo y de discusión de la película que se acaba de estrenar. Entonces, quédense, vigilen mis redes. Esto será, supongo que en la segunda semana de diciembre. Aquí también, ya nada más para enseñarles rápidamente, Amparo Dávila, de la cual tengo un video también. Ya se los había enseñado estos libros. Este libro es muy bonito. Está también editado en Nitro Press.
y por la Secretaría de Cultura. Y autor de la misma generación de Amparo Dávila, Francisco Tario. Aquí los cuentos completos. Aquí tengo también el primer volumen. Se consiguen ahora ya afortunadamente fácil en Lectorum, editorial Lectorum. Y este que se llama La desconocida del mar y otros textos recuperados, igualmente de Francisco Tario, donde vamos a ver también este tipo de cuento como de misterio, pero que debido a la narración y a esta irresolución de la historia 2, no vamos a saber realmente si es un cuento sobrenatural o se trata de la percepción de los personajes, ¿no? En general, en el cuento moderno, el narrador no es confiable, su habla está teñida de la subjetividad propia de un personaje, entonces vamos a recibir la realidad, digamos, a partir de su propia perspectiva, pero siempre, digamos, como un poco desgajada, ¿no? A Cortázar lo meto un poco entre la cesura entre moderno y posmoderno. Aquí están los cuentos completos en editorial Alfaguara. Me parece que son 2 volúmenes, no estoy seguro si publicaron otro, pero lo pueden aquí comprar. Es importante, Julio Cortázar tiene una teoría, él del cuento también, hace una analogía con el box y nos dice que si la novela gana por decisión, es decir, por extensión, el cuento gana por knockout. Entonces, esta teoría se corresponde con la teoría clásica del final sorpresivo, aunque la propia estructura de Julio Cortázar es muy diversa. Entonces tiene cuentos clásicos, tiene cuentos modernos como Autopista del Sur, y también va a tener textos posmodernos, de los cuales les hablaré en un momento más. Por último, tenemos al cuento posmoderno, que si la figura del cuento clásico es un círculo y la figura del cuento moderno es un árbol, la figura del cuento posmoderno va a ser un rizoma, es decir, como una especie de raíz en donde se puede entrar por cualquier parte, no hay una única manera de entrar. Algunas otras características de este cuento posmoderno es que tiene una tendencia marcadamente metaficcional, intertextual, paródica e irónica. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los ejemplos. Aquí les dejo también el enlace para el video de cuento posmoderno, en donde platico un poquito más acerca de esto. Les enseño ya los libros. Pues autor, yo creo que el más importante, Jorge Luis Borges. Aquí están ya los cuentos completos. Están editados en Lumen. Entonces, bueno, pues es verdaderamente también ya una joya, no tienen que comprarlos todos. Ya en este volumen van a poder adquirir, digamos, toda la grandeza de Borges. Borges, digamos que es, a pesar de que nos pueda parecer raro de que sea un autor pues que vivió hace mucho tiempo y se le considera posmoderno, es que utiliza la mayoría de las herramientas que posteriormente van a utilizar otros autores y autoras, ¿no? Algunos de estos elementos es obviamente el carácter metaficcional, es decir, va a meter ficciones dentro de ficciones. El carácter paródico va a ser parodias de subgéneros, como el género policíaco, como no solamente géneros literarios, sino géneros textuales, como la exégesis, la crítica literaria. Va a utilizar también notas a pie de página como herramientas también para contar sus propias historias. Entonces, el catálogo de herramientas que utiliza Jorge Luis Borges es impresionante y ya da la pauta para la mayoría de los escritores que van a escribir en este registro de lo posmoderno. Otros 2 libritos, regresando un poco a Cortázar, en donde ya podemos ver a un Cortázar pues más posmoderno, son estos 2, La vuelta al día en 80 mundos. El cuento posmoderno también va a ser híbrido, es decir, que va a estar a caballo entre distintos géneros. Puede ser el propio cuento, la novela, el ensayo, las cartas, el periódico, la nota periodística. Entonces hay varios de estos libros de Cortázar que se ajustan a veces mucho más al cuento posmoderno que sus propios relatos. Autor semejante, muy juguetón, siempre experimentando, fue George Perec. Este se llama Pensar, Clasificar, está editado por Gediza
y en donde prácticamente es una colección como de pensamientos, recetas de cocina, citas de libros de historia. Entonces nuevamente vemos aquí marcadamente el carácter híbrido, casi ambulatorio de este tipo de relatos. Un autor que me gusta mucho, que estudié, le dediqué un tiempo, fue Mario Bellatin. También comento en el video sobre cuento posmoderno acerca particularmente de esta obra, Shiki Nagaoka, Una nariz de ficción, en donde el autor utiliza ya la contraportada, la información que aparece acá, para ayudarse a contar su propia historia. Esta información que aparece en la solapa y que da los créditos de las fotografías también son ficcionales. En la página legal también hay un truco, digamos, ficcional. Tiene fotografías. Entonces, digamos que aquí también en la obra de Mario Bellatin, que está reunida en 2 volúmenes, en la editorial Alfaguara, pues vamos a poder encontrar también muy buenos ejemplos de esta literatura trashumante, ¿no? Generalmente a Mario Bellatin se le considera como novelista, pero sus novelas son muy breves, y entonces de repente aparecen en antologías de cuento, o las propias novelas son recortadas y aparecen como relatos también en estas antologías. Un autor muy contemporáneo, también paródico, que anda a caballo entre varios géneros, es Edgar Queret. Este se llama Extrañando a Kissinger. Todos están publicados por Sexto Piso. Y me sirve también para hablar de esta otra tendencia del cuento posmoderno, que es el mini cuento y la mini ficción. Algunos teóricos como Lauro Zavala justamente hacen esta distinción. El minicuento sería un cuento casi clásico, generalmente de estructura clásica, pero mucho más reducido. En cambio, la minificción no necesariamente es un cuento, sino que pueden ser estas notas a pie de página, la contraportada, la información de la solapa, la que ayuden a construir la historia, pero se le va a llamar como minificción también. Entonces, bueno, aquí Edgar Queret es más bien creador de minicuentos, ¿no? Y por último, este libro de ensayos de Cristina Rivera Garza se llama Los muertos indóciles, necroescritura y desapropiación, que sirve mucho para ponernos al tanto, un poco al tanto, de los ejercicios de escritura, de relato, que se han llevado a cabo, pero en el ámbito de lo virtual, en el ámbito de lo tecnológico y también en el ámbito de lo comunitario. Entonces, esta colección de ensayos, bueno, pues menciona muchos autores, muchos experimentos que afortunadamente pues reúne acá toda esta información y nos habla también de esta otra faceta del cuento posmoderno, es decir, del cuento hipertextual, que pues por obvias razones no hay ningún ejemplo acá, porque todo se encuentra en la red. De eso hablaré pues en el curso que estaré dando. Por último, me gustaría enseñarles algunas de las antologías clásicas importantes, muy accesibles, algunas un poquito ya viejas, pero que siguen estando, digamos, al día en cuanto a su presentación de autores. Suelen ser muy completas, como esta de Seymour Menton, el cuento hispanoamericano, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, y que entre sus muchas virtudes tiene un índice en donde están divididos por países los autores y autoras. Es muy incluyente, entonces hay autores de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, de Chile, de México, etc. Entonces es muy incluyente y tiene además un índice en donde están divididos por corrientes estéticas. Entonces vamos a tener cuento romántico, cuento moderno, criollismo, naturalismo, realismo e incluso, aunque es un libro de los 60, tiene un apartado ya de feminismo. Entonces, Seymour Menton, el cuento hispanoamericano. Otra pues gran antología es esta de Antología de la Literatura Fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que ahora es muy accesible, que tiene muchos autores y que todos, pues como lo dice el tema, se dedican al tema de lo fantástico. Ya no les voy a enseñar esta, para no hacerlo más largo. Esta sí se las voy a enseñar. Los cuentos de una vida, Antología del Cuento Universal.
Es una antología preparada por el escritor mexicano Sergio Pitol y en donde recoge una variedad de autores, generalmente europeos, aunque también tienen japoneses, mexicanos y latinoamericanos, obviamente, ¿no? Generalmente son cuentos modernos, pero son cuentos pues digamos, muy importantes, muy famosos. Entonces, aunque esta antología ya no se consiga tanto, la mayoría de los cuentos que vienen acá se pueden conseguir fácilmente en internet. Vamos a hacer justamente la próxima semana una sesión de círculo de lectura acerca de los cuentos, a la cual están también invitados e invitadas. Les voy a dejar la información al final. Esta antología del cuento latinoamericano del siglo XXI, Las Horas y las Hordas, de Julio Ortega, es de principios de los 2000, pero recoge sin ninguna duda a todos los autores y autoras que siguen publicando y que siguen ganando premios todavía ahorita. Entonces es como muy importante para conocer el ambiente latinoamericano. Y por último, esta revista, libro de la UNAM dedicada exclusivamente al cuento. Este es el número 1, se puede comprar en la tienda en línea de la UNAM y bueno, recoge también autores, todos de habla española en este volumen, muy contemporáneos la mayoría. Entonces también la recomiendo. Por último, ya para finalizar, solamente algunas cosas, digamos, teóricas, básicas, ¿no? Para meterse en este mundo del cuento. Una de ellas es, evidentemente, la poética de Aristóteles, en esta versión de García Vaca, de Editores Mexicanos Unidos. La pueden conseguir en muchos, seguramente en Gredos también será muy buena. Un diccionario de retórica y poética, en este caso de Elena Beristain, publicado por la UNAM, en donde ustedes van a poder encontrar qué significa una metáfora, qué es un narrador, qué es narratología, qué es un diálogo, qué es una sinécdoque, etcétera, etcétera. También importantísimo dentro de la teoría de la narratología, la morfología del cuento de Vladimir Prop, que justamente es uno de los iniciadores un tanto de la teoría estructural, que va a derivar posteriormente en los estudios de narratología. Justamente acerca de narratología está este libro que se llama Análisis Estructural del Relato. Actualmente lo pueden conseguir aquí en México en ediciones Coyoacán a un precio muy accesible, y si no, pueden ustedes ver la mayoría de los ensayos que aparecen acá, los van a poder conseguir de manera suelta porque la mayoría de estos autores son muy reconocidos. Y finalmente otro libro de la UNAM, de la doctora Luz Aurora Pimentel, se llama El relato en perspectiva, que sirve mucho para identificar los juegos del narrador, tipos de narrador, punto de vista, en ejemplos de la literatura pues, mundial, ¿no? Ahora sí, por último, lo último es que es importante de repente para conocer el desarrollo del cuento, no solamente conocer las particularidades técnicas o artísticas, los cambios que se han venido generando, sino también en cierto sentido entender cuál es el contexto histórico y filosófico de estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues para un, digamos, correcto estudio de la historia del cuento, pues siempre es necesaria la historia. Esta es una cosa muy introductoria. Historia del siglo XX. Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Está publicado por la editorial Crítica, en donde nosotros vamos a poder entender un poquito acerca del proceso de la modernidad en el siglo XX, un poco su puesta en crisis y un poquito sobre lo que es la posmodernidad. Sin ninguna duda, pues el clásico para entender la condición posmoderna de Jean-François Lyotard está publicado en Cátedra, en la colección Teorema. La pueden conseguir muy fácilmente también en internet. Esta otra colección clásica, La posmodernidad, colección de ensayos a cargo de Hal Foster, también muy accesible y clásica, ¿no? Tiene los nombres más importantes y las reflexiones, digamos, que nos pueden meter muy rápido a qué se trata esto de la posmodernidad. Humberto Eco, Apocalípticos e integrados. Me gusta mucho este texto porque desde un punto de vista académico, como semiólogo, va a entrar Humberto Eco a analizar textos, artefactos de la cultura popular, como por ejemplo Superman. Entonces nos enseña cómo es posible
que desde la academia, desde el conocimiento, digamos, académico y crítico, se pueda trabajar los textos de la cultura popular en ningún momento sin desmerecerlos, ¿no? Sino dándoles su propio lugar dentro de la cultura popular. Y finalmente, este libro del pensador francés Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío, que se suele también mencionar mucho, sobre todo cuando se habla de las situaciones socioculturales de los personajes en los cuentos más contemporáneos. Vamos de repente a ver que para algunos críticos, escritores incluso, algunos textos son posmodernos solamente por los elementos sociales o culturales que están exponiendo, no tanto por la forma. Entonces, bueno, también podríamos de alguna manera también ver ciertos textos, ciertos autores a partir de esta configuración de elementos sociales y culturales que nos menciona Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío y que tienen que ver pues mucho con la época pues de la posmodernidad. Entonces, bueno, pues yo les agradezco su atención, los invito muchísimo, va a empezar mañana el curso, hice este video un poco tarde, pero se va a estar repitiendo también el curso, entonces quedan invitados e invitadas a que se sumen, súmense también a esta sesión de círculo de lectura en donde vamos a leer los textos de esta antología, síganme en redes para saber cuáles son los textos de esta antología y bueno, pues les agradezco su atención, espero que estén muy bien y que nos veamos pronto. Adiós.